noches, les saluda Verónica Jara desde Quito, Ecuador. Yo les había estado anunciando que agosto viene con arte. Precisamente dado a que hace algunos años quien estaba a cargo de la prefectura en Pichincha nombró al mes de agosto como el mes de las artes, porque ya vienen las fiestas patrias del 2 de agosto, el 10 de agosto, es verano, vacaciones, en fin. Entonces hay muchas actividades para que la gente se divierta, conozca y si son turistas, sepan de todas las tradiciones, las leyendas que nosotros tenemos aquí en la ciudad. Y es por eso que voy a tratar de hacer una recopilación de algunos personajes, de algunas tradiciones para que ustedes conozcan y se diviertan también creando, tanto aquí en el Ecuador como afuera, porque pueden conocer nuestras tradiciones, como les vuelvo a repetir, y si les gusta, crear conmigo. Ahora vamos a hacer este lindo bolsito, esta linda cartera de Ayauma, así que manos al tejido. Para hacer este lindo bolso vamos a usar los siguientes materiales. Aquí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 colores de lana cable. Miren los colores, igual yo les voy a dejar la imagen en mi blog. Ahora, la lengua la voy a tejer con una lana más suave, que puede ser lana jazmín o en este caso esta lana que tengo, que es lana de alpaca en color rosa y lana jazmín en color blanco. Estas dos lanas requiero que sean un poquito más delgadas que la lana cable para que me quede mejor el terminado, ¿sí? Voy a tejer con un crochet de número 6. Vamos a utilizar tijeras, aguja lanera, cinta métrica y unos marcadores de puntos. Miren, amigas, yo tengo ya tejida una parte de este lindo bolsito, de esta linda cartera. Y como cuenta la leyenda, este personaje Ayauma tiene dos caras. En mi blog está la historia de este lindo personaje. Entonces, ya está lista, como les digo, la una parte y la otra la vamos a hacer juntas. Y yo la he tejido con una medida de 26 centímetros por 22,5, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, el orden de los colores, así es como lo vamos a hacer. Vamos a empezar entonces con el color fucsia. Y empezamos tejiendo 30 cadenitas. Hago el primer nudito. Y tejemos 30 cadenitas. Tengo listas 30 cadenitas. Ahora vamos a subir una cadenita y nos vamos hacia atrás, tejiendo medio punto sobre cada cadena. Medio punto. Así. Esta carterita es muy fácil de tejer y muy divertido.
ahora que estamos en vacaciones y en la temporada de las artes en Quito. Terminemos entonces esta vuelta con medio punto. Ya tengo 30 puntos. Ahora vamos a voltear y subimos con una cadenita. Y esta siguiente vuelta la vamos a hacer de la misma manera. Es decir, que va a tener 30 medios puntos. Así. Una vez que terminamos la vuelta, vamos a hacer una vuelta más. Y nunca se olviden de tejer el último punto, ¿sí? Siempre el último punto, porque si no se les desiguala el tejido y queda horrible. Entonces, terminemos la vuelta y vamos a hacer una más con este color. Ya tengo 30 medios puntos. Ahora, tienen dos opciones ustedes. Recortar el hilo, como lo voy a hacer en este momento, y seguir la vuelta que viene de esta manera y tejer las 3 vueltas que vienen, o como yo lo estoy haciendo, que es rematar el hilo y el siguiente empezar de este lado. Y yo lo estoy haciendo así, ¿por qué razón? Porque quiero que las vueltas se vean planitas, ¿sí? Si nosotros hacemos regresando por este lado, les va a quedar así como medio montadito y obviamente se nota la parte del revés y del derecho. Entonces es por eso, pero yo les dejo ya a su gusto. Entonces ahora vamos a ir con el color naranja. Asimismo, son 3 vueltas en cada color. Y para subir el color naranja solamente tienen que ir al primer punto, aquí, le pasan y pasan el color naranja, suben la cadenita y van tejiendo medio punto en cada espacio. Son 30 medios puntos, no se van a olvidar. Y a la vez yo voy perdiendo aquí el hilo que queda del inicio. Entonces voy a tejer 30 medios puntos en cada vuelta y termino esta vuelta, voy a tejer 2 más, es decir que van a ser 3 vueltas de cada color. Ahora miren bien, van a tejer en este orden los colores. En mi blog va a quedar toda la explicación por si acaso aquí no les quede claro. Entonces, de ahí viene el color rojo, luego viene el amarillo, luego viene verde, luego celeste, luego turquesa. Hasta ahí nos quedamos para hacer los triángulos de color amarillo y verde, que sería un tapestre o jacquard. Les dejo entonces a que terminen las 3 vueltas de cada color. Bien, amigas, miren, ya está 3 vueltas con cada color. Ahora, en este lado he procurado perder el hilo poniéndolo así y obviamente tejiendo los puntos tal como hice al principio, que también perdí el hilo al rato de utilizar el color. Entonces yo les decía que prefiero iniciar todo del derecho hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque sí varía un poquito en el cambio de color, porque ustedes me van a decir, pero la vuelta siguiente, la segunda, la hago del lado izquierdo. En el cambio de color no, porque sí se nota. Miren, esto es lo que yo quería evitar. Más o menos, no sé si le notan.
esta partecita que se ve al cambio de color si yo lo hubiera tejido cambiando de este lado el hilo. Es por eso que he preferido hacerlo así, aunque aparentemente sea un poquito más trabajoso, pero el resultado es mejor, ¿sí? Ahora, vamos a hacer el punto jacquard o tapestry. Y lo hacemos de esta manera. Ya les había dejado también un video hace poco de cómo hacer figuras tapestry, en este caso triángulo. Entonces es lo mismo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer esta vuelta con el hilo de color amarillo. Comenzamos por aquí, por el primer punto. Subo la cadenita del primer punto y seguimos tejiendo medio punto en toda esta vuelta. Y vamos perdiendo el hilito por la parte de atrás. Bien, una vez que terminé la primera vuelta de amarillo, tejí otra más de regreso y ahora el último punto no lo he cerrado aún porque voy a hacer cambio de color. Pongan atención. Voy a cerrar con el color verde. Aprieto un poquito por aquí y ahora volteo mi tejido. Estamos de nuevo al derecho y pongan atención. Voy a subir con una cadenita y en el primer espacio tejo medio punto, pero no lo cierro con el color verde, sino con el color amarillo. Y siempre el color que no va a ser tejido va detrás para ir perdiendo el hilo. Entonces vamos, cierro con el color amarillo y los 4 puntos siguientes los tejo con el mismo color. Así, 1, 2, 3 y el cuarto lo tejo, pero lo voy a cerrar con el color verde. Así. Tejo el siguiente punto en color verde, pero lo cierro con el color amarillo. Así. Voy apretando un poquito en cada mezcla de color. Vamos 1, 2, 3, el punto número 4 lo tejo cerrando con el color verde. Tejo el siguiente punto y cierro con color amarillo. Voy por los siguientes puntos. Vamos 1, 2,
3, el cuarto lo tejo, lo cierro con color verde, voy al siguiente espacio, tejo con color verde, pero cierro con amarillo. Vamos 1, 2, 3, el cuarto lo cierro con color verde, voy al siguiente con el mismo color y cierro con amarillo. Es decir, van 4 puntos en amarillo y 1 en verde. Vamos, 1, 2, 3, el punto 4 lo cierro con color verde, voy al punto siguiente con color verde y cierro con el color amarillo. Tejo los puntos restantes, pero igual el hilo de color verde va hasta el final en la parte de atrás. Entonces 1, 2 y 3. Ahí está la primera parte de lo que va a ser un par de triángulos en 2 colores, verde y amarillo. Ya tengo lista mi vuelta y ahora vamos a voltear el tejido. Aquí vamos a hacer una vuelta un poquito diferente. Vamos a subir una cadenita y en vez de tejer como siempre tejemos, así, vamos a pasar por debajo el crochet, el hilo que no va a ser tejido en este rato va en el medio y tomo el hilo de encima y paso. Tejo un punto en color amarillo. Luego el siguiente por debajo asimismo paso y aquí voy a cerrar con el color verde. Voy al siguiente punto y por detrás, poniendo en el medio el hilo amarillo, tomo el hilo verde y paso. Tejo. Aquí viene el punto anterior en color verde, paso, tomo el hilo verde y cierro con el color amarillo. Ahora vamos a ir 1 en color amarillo, 2, siempre tratamos de templar los hilos a lo que nos den para que no se hagan pelotas aquí, tiene que estar templadito. Vamos al siguiente punto y cierro con el color verde. Es el punto tercero el que tengo que cerrar con color verde para seguir con el que viene y tejerlo en color verde. El punto que viene es del anterior, que lo habíamos tejido en verde. Paso el crochet, tomo hilo y este punto lo cierro con el color amarillo. Vamos con los siguientes 3 puntos. Así. De afuera hacia adentro. Así, afuera y paso. 2, 3, cierro con el color verde, voy hacia atrás y paso, tejo ese punto en color verde, voy al siguiente punto,
paso y cierro con el color amarillo. Aquí estamos alternando 3 puntos amarillos y 2 de color verde. Y ya van a ver el otro lado cómo queda. Vamos entonces. 1, 2, 3. El tercero cierro con el color verde. El que viene tejo con el color verde. Y el siguiente, que es el verde anterior, vamos a tejer con color verde, pero cerrando con el color amarillo. Así. Ahora, el siguiente. Punto amarillo. Siguiente punto amarillo. Cuando son lanas un poco peludas hay que tener bastante paciencia. Viene el siguiente en color amarillo para cerrarlo con color verde. Así. El siguiente punto es de color verde. El siguiente de color verde, pero cerramos con amarillo. Así. Vamos al siguiente punto. 1, 2, 3. Este tercero cierro con el color verde. Vamos al siguiente punto. Tejo con el color verde. El siguiente punto lo hacemos en color verde. Así está la siguiente vuelta. Ahora van a ver la magia en la vuelta que viene. Volteo mi tejido. Subo una cadenita. Tejo el punto siguiente. Aquí, obviamente, como es al derecho, tejemos normal. Vamos 2, 3. El tercer punto lo voy a cerrar con el hilo de color amarillo y viene el siguiente en color amarillo y lo cierro con color verde. Tejo mi punto en color verde y los dos que vienen. Este tercero lo cierro con color amarillo. Tejo el siguiente punto en color amarillo. El siguiente en color amarillo también. Y lo cierro con color verde. El siguiente punto es de color verde. El siguiente también. El siguiente. Y este lo cierro con color amarillo. Siempre tienen que darse cuenta cuando toca cerrar con el color diferente. Y miren, ya se empieza a formar aquí los triángulos. Ahora vamos al siguiente punto en color amarillo. El siguiente en color amarillo y cierro con color verde. El siguiente de color verde.
2, 3 y cierro con el color amarillo. Punto amarillo, punto amarillo y cierro con el color verde. Los 3 siguientes son con color verde. 1, 2 y 3. Pero el tercero con color amarillo vamos a cerrar. Ahora vamos del siguiente en color amarillo. El siguiente en color amarillo y cerramos con color verde. Luego viene verde. 1, 2, 3. Y este tercero cierro con color amarillo y los 2 puntos que restan van en color amarillo. Siempre el otro hilo hasta el final va a ir detrás. Y tejo mi último punto. Hasta ahí miren cómo queda. ¿Ya notan los triángulos cómo queda bonito? Ahora vamos a voltear para hacer la siguiente vuelta. Volteo. Y aquí voy a subir con el hilo de color amarillo una cadenita. Y en el primer espacio, seguido de la cadenita, coloco el hilo de color verde para taparlo con el color amarillo. Así. Voy a cerrar ese punto con el color verde y voy a tejer los siguientes puntos en color verde. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4. Este punto número 4 lo cierro en color amarillo. Así. El siguiente punto es amarillo para cerrar con el color verde. Así. Ahora los siguientes 4 puntos van a ir en color verde. Así. 1, 2, 3, 4. Este cuarto cierro con color amarillo. El siguiente punto es amarillo para cerrar con color verde. Tejo los siguientes 4 puntos con el color verde. Así. 1, 2, 3. El cuarto es de color verde, pero cierro con el color amarillo. Voy por el siguiente en color amarillo y cierro con el color verde. Así. Los siguientes 4 puntos en color verde. El punto número 4, tejo y cierro con color amarillo. El siguiente punto amarillo, tejo y cierro con color verde. Vamos por los siguientes 4 puntos.
1, 2, 3, 4. Este cuarto cierro con el color amarillo. Voy al siguiente punto con color amarillo y cierro con el color verde y termino estos 3 puntos con color verde. Miren del lado del revés cómo queda y el lado del derecho así. Ahora sí pueden ver los triángulos cómo quedaron. Vamos con las vueltas que siguen. Ahora vamos a las últimas vueltas que van a ser en color verde, por lo que el color amarillo vamos a recortar. Entonces aquí como no hay ninguna novedad, luego este hilo lo vamos a rematar para que no se suelte. Vamos a tejer entonces 2 vueltitas con el hilo de color verde para seguir con nuestro lindo bolsito. Una vez tejidas las 2 vueltas de color verde, vamos a recortar y rematamos. Ahora, como en cámara el color negro es imposible de notar por un lado. Por otro, que no es nada difícil, no tiene puntadas exclusivas ni nada, entonces les voy a dejar de tarea para poder luego poner la carita del muñeco. Vamos a tejer 6 de estos rectángulos. Cada rectángulo tiene 8 puntos. Es decir, como base obviamente 8 cadenas. Tejen 1, 2, 3, 4, 5 vueltas. ¿Sí? Entonces son 6 porque son los ojitos y parte de la boca, y como son 2 piezas iguales, entonces serían, como les digo, 6 rectángulos iguales. Una vez que tienen listos los 6 rectángulos iguales, van a tejer una pieza como esta, que es la misma pieza que tejimos en colores, pero obviamente esta es totalmente en color negro. Entonces, tal como hicimos acá, van a montar 30 cadenas y obviamente cada vuelta es de 30 medios puntos. Están 29 vueltas en la pieza de colores, por lo que la pieza de color negro también va a tener 29 vueltas. 29 vueltas y 30 puntos. Les dejo de tarea tanto esta pieza como los 6 rectángulos. Miren, amigas, yo les he dejado de tarea el cuadradito con 30 puntos y 29 vueltas. Obviamente no se los hago en tejido porque es lo mismo que hice en colores y porque a muchas, por no decir a todas, las personas se les dificulta ver un video con lana oscura. Entonces por eso ya está la tarea. Les dejé también los rectángulos de los ojitos y de la boca. 6. ¿Sí? Entonces ya me adelanté a pegarles y ya mismo les doy las indicaciones para que sepan cómo lo hice. No es difícil. Ahora, pongan atención. Yo hice una tira calculando los 2 lados y la base
de nuestra cartera, pero también en la misma tira está, ¿cómo decir?, la correa que va a ir para la jaladera de la cartera, como quien dice. Entonces, tomen nota o de todas maneras esto va a quedar en mi blog. Están los puntos sobre una base de 6 cadenitas. He tejido para el un lado 29 vueltas, luego la base 30, luego otras 29 y el resto he tejido 120 vueltas, que son la tirita para colgar. Todo está en una sola tira porque vamos a ir uniendo, ya van a ver cómo. Entonces esta base de acá voy a pasar con la aguja para unir, ¿sí? Acá no se guíen tanto al momento de la unión en lo que yo le puse los marcadores. ¿Por qué? Yo los marcadores puse para señalar la cantidad de vueltas que necesito y que coincida con la cartera. Pero al momento de unir, obviamente yo lo voy a hacer poniendo la unión de la tira en la base, para que se vea mejor presentado. Entonces, aquí no es una ciencia, esto es súper fácil, es cuestión solamente de ponerse las pilas como yo siempre les digo. Aquí está mi aguja y vamos a simplemente unir. Y luego no se les va a dificultar porque no vamos a unir con hilo de color negro sino blanco. Entonces esa es la parte buena. Vemos que esté bien, que no esté chueco y vamos a unir. Tienen que hacer coincidir los puntos para que quede bien bonito, bien igualito. Ahí. Si bien no se nota, pero ustedes ya pueden intuir lo que estoy haciendo. Estoy uniendo cadenita con cadenita. Ahora voy a rematar por aquí, pierdo el hilo y ya nos vemos para unir. Ahora, antes de poner la tapa de color negro a la cartera, vamos a terminar con los detalles. Miren, yo ya les he bordado a los rectángulos de los ojitos y de la boquita porque obviamente, como les dije hace un rato, por el color es difícil que se pueda notar, pero obviamente ustedes pueden darse cuenta tranquilamente. En la unión yo he tratado de tomar cada parte del tejido de color con el color negro, ¿sí? Con pequeñas puntaditas invisibles para que quede así. Ahora, sobre cada borde vamos a hacer punto cadena, como nos enseñaban en la escuelita. Entonces esto es muy sencillo. Vamos a pasar por acá la aguja. Eso sí, deben tener paciencia porque estos hilos, como son un poco peludos, a veces se atranca, pero no es problema. Paciencia, paciencia, nada más paciencia, mis amigas. Entonces ahora vamos a pasar hacia arriba. Paso mi aguja por el borde, así, tratando de tomar más la parte negra y un poquito de la parte de color, para que quede bien montada la cadenita. Entonces paso por aquí así.
Ahora vuelvo a hacer el hilo hacia arriba, lo sostengo y en el medio paso y ahí sale el siguiente eslabón de mi cadena. Así, siempre pinchando en el medio de la cadenita donde sale el hilo. Ahí, así. Miren cómo estoy tomando. Así. Ahí. Y va quedando bien rectito y bien acomodado. Así. Y así. Ahora, para dar vuelta, solo hacemos esto. En el mismo huequito donde salió el hilo, pasábamos la aguja. Solo es cuestión de irle dando forma. Miren, hemos doblado el hilo y vamos a seguir de este lado de la misma manera. Luego llegamos a la esquina y hacemos lo mismo. Así, así y luego por acá. Ya estoy terminando y aquí, para que quede bien, vamos a simplemente cerrar de esta forma. Este es el último puntito y me voy al inicio, así mismo, con la cadenita y mire, simplemente bajo porque está a la misma altura, entonces quedó muy bien. Entonces solo le acomodo por aquí bien bonito, nada más. Y vamos a rematar. Súper facilito, ya vieron ustedes. El propósito es que se diviertan en esta temporada de vacaciones, especialmente las chicas y por qué no decir los chicos también, que les guste el tejido y se entretengan en algo y por qué no puedan hacer su propio bolsito y luego mostrar a sus amigos y venderlo, porque también se trata de tener un mediecito que les puede servir para sus colaciones, para sus útiles, para sus gustos. Es un taller muy lindo, divertido y dedicado para los chicos. Ahí está. Ya está listo. Parte de la carita. Ahora vamos a hacerle su nariz y su lengua, que también es súper fácil. Vamos a preparar la lengua y es súper facilito porque
tiene la misma cantidad de puntos que los rectángulos de la boca y los ojos. Entonces solamente vamos a tejer 8 cadenitas. Siete, 8. Y luego vamos asimismo a tejer 5 vueltas, todas con medio punto. Entonces aquí voy a subir la primera cadenita y me voy hacia atrás, tejiendo medio punto. Medio punto. No se olviden, amigas, siempre tejer hasta el último punto para que no se les desiguale su tejido. Así. Volteamos, subimos una cadenita y seguimos tejiendo hasta que completemos las 5 vueltas que necesitamos. Terminé mis 5 vueltas y ahora vamos a pasar un borde con color blanco. Comienzo por la esquina. Subo una cadenita y ahí mismo tejo otro punto. Luego vamos 1, luego vamos 2, 3. En la esquina igual, van 2 medios puntos. Vamos a la siguiente esquina y asimismo van 2. Miren cómo queda de bonito. Ahora vamos a seguir con los puntos de este lado. La esquina va con 2 puntos y terminamos obviamente el resto de puntos. Aquí cerramos y listo. Vamos a dejar un poquito de hilo porque voy a coserle aquí. Y vamos. Tratando de buscar así mismo el centro para que quede bonito igual que acá. Así.
Ahí. Mire, así. Y aquí traten de fruncir un poquito en esta partecita para que quede como una lengua, ¿sí? No mucho tampoco. Ahí. Ya va tomando forma nuestro bolso y va a quedar muy bonito. Ahí. Así. Sí deben tener paciencia, como siempre les digo, porque a veces se dificulta, es por el grosor, no porque el trabajo sea en sí difícil de hacer, sino el grosor del hilo. Pero hay que aprender de todo, amigas. Ahí está. Entonces me voy por aquí para hacer el remate. Ahí. Y listo. Solamente pierdo el hilo por acá y eso es todo. Ahora vamos a realizar la nariz y les voy a dar la indicación de cómo hacer las orejitas. Miren. Bien, amigas, ahora vamos a hacer la nariz y no es nada difícil, solo quiero que pongan atención. Vamos a tejer 10 cadenitas. Voy a dejar un poquito de hilo que me va a servir para unirle luego en esta parte de aquí. Para no tener que estar recortando tanto hilo, mejor es así. Entonces vamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Vamos a cerrar con punto deslizado. Y voy a poner aquí una marquita para que no se confundan en el conteo de las vueltas. Listo. Este hilo pasemos por acá para que no lo salgan tejiendo. Entonces subimos una cadenita y vamos. Una vez que termino la vuelta, como vamos a tejer en espiral, entonces voy directo al siguiente punto. Sigo tejiendo las vueltas hasta completar 10.
Bien, amigas, ya tengo 10 vueltas y ahora así mismo voy a recortar dejando un poquito de hilo. Y cierro aquí con punto deslizado. Vamos a coser la nariz así, teniendo en cuenta la altura del color verde, dejando una vueltita libre, y a la altura de los ojos, así. Ahí vamos a coser. Les cuento, amigas, que como estamos en verano, los vientos están súper heavy, como dicen mis hijos. Parece que el viento hablara. A veces me da miedo porque parece que se va a llevar todo lo que está a su paso. No sé cómo esté ahorita el clima en sus países. Vamos a colocar justo en la mitad. Ustedes deben ver que quede bien cuadradito. Entonces vamos a voltear y cosemos así. Ahí. Y vamos. Así. Ahí. Vamos tomando todo, ¿sí? Tiene que quedar cerradito ahí. ¿Sí? Ahí. Y listo. Así, y simplemente pierdo el hilo por dentro. Ahora vamos a coser el otro lado. Listo, así mismo, para que nos quede bien, lo que vamos a hacer es colocar así. Entonces vamos a tratar de, en lo posible, se van a ir acomodando porque esto sí tiene que quedar bonito. Entonces la naricita siempre va en este sentido, como más o menos un gancho. Así. Sujetan bien por aquí. Y se van acomodando para ir cosiendo así. No es difícil, pero sí tiene
poquito de trabajo. Pero a la final, cuando ya esté terminado, ahí van a ver que el esfuerzo valió la pena. Ahí está. Entonces solo remato así. A ver. Y esto queda súper. Ahí. Pierdo asimismo el hilo y eso es todo. Mire qué bonito quedó. Ahora, van a ser dos piezas iguales, obviamente, para el un lado y el otro. No se olviden. 10 puntos, 10 vueltas. Y luego van a hacer las orejas, pero las orejas van a ser con 8 puntos y 14 vueltas. Bien, amigas, ya tenemos las dos caras listas. Miren qué bonito quedó. Ahora, vamos a hacer los cuernos. Y todos van a ser en color naranja, pero los pelitos van a ser en el orden que está aquí, ¿sí? Con los colores que he utilizado. Entonces, ahorita ya hice estos colores, el verde, amarillo, el turquesa, celeste, también está el rojo y ahora nos toca el color fucsia. Entonces, súper facilito, amigas. Con el color naranja vamos a hacer un aro mágico. Paso y tejo una cadenita. Y luego tejo 3 medios puntos. Jalo el hilo y luego en cada punto vamos a tejer 2 medios puntos, es decir que la segunda vuelta van a ser 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ahora, aquí voy a poner mi marquita solamente para no confundirme nada más y saber en dónde empieza la vuelta. Son vueltas cortitas, realmente. Entonces, la siguiente vamos a hacer un punto y 2 en el siguiente, es decir, punto y aumento. Aquí. Así, punto y aumento. Luego viene 1. Luego vienen 2. Y en esta vuelta van a quedar 12 medios puntos. Y luego de eso vamos a tejer 3 vueltas más, pero ya sin ningún aumento. Así. Aquí quedan 12 medios puntos y 3 vueltas vamos a seguir, como les digo, ya sin aumento, punto sobre punto. Ya están 3 vueltas más adicionales a las primeras que hicimos
Y aquí solamente vamos a recortar dejando cantidad suficiente para poder coser nuestro cuernito. Vamos a cerrar con punto deslizado y voy a retirar también la marquita que ya no la necesito. Ahora, antes de coser, vamos a poner de lado, ¿sí? Para coser así. Y con el color fucsia solamente vamos a hacer 5 vueltitas, así, poniendo mis dedos 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora voy a retirar con cuidado y vamos a tomar otro poquito de hilo. Voy a amarrar en el centro, eso sí, bien apretadito, así, bien apretado, así, y con un crochet más delgadito me voy a ayudar para ir al centro y pasar uno de los hilos y en un huequito de los de al lado vamos a pasar el otro, así. Aquí solamente vamos a amarrar bien y eso es todo. Ahí. Listo. Ahí está. Y ahora vamos a recortar solamente los pelitos para igualarlos. Yo lo hago siempre con tijera grande, sino que ahorita no la tengo a la mano. Entonces, pero ustedes traten de hacer mejor con una tijerita grande. Aquí le peinamos nada más y eso es todo. Ahora vamos a colocar a nuestro bolsito. Mire. Bien, amigas, estamos ya casi terminando y ahora con un crochet más delgadito vamos a colocar el cuernito. De la misma forma, obviamente, puse los demás. Entonces vamos por acá, por la parte del revés, y mi cuernito va a ir de esta manera. Ahí. No lo voy a coser con aguja porque es más fácil y más rápido de esta manera para no complicarme. Entonces solamente tomo esta cadenita y la del cuerno, paso el hilo así, subo la cadenita y paso el hilo. Voy al siguiente, paso y por aquí paso el hilo. Voy a la cadenita siguiente, así, paso el hilo y cierro. Así. Así.
Me voy por acá. Ya pasé este lado y por acá voy a dejar una cadenita libre, igual que hice acá. En el resto no he dejado obviamente porque va una tras de otra, entonces solamente aquí. Esta cadenita y por acá. Voy a perder este hilo también por aquí, no hay problema. Paso. Así. Paso. Siempre que coincidan las cadenitas para que quede bien bonito, bien cerrado. Ahí. Por acá. Así. Y este es el último. Y aquí solamente voy a rematar con la aguja como para que quede bien seguro. Listo. No es tan difícil, no es tan complicado, pero sí tienen que tener paciencia. En cada trabajo, para que les salga bien, tienen que tener paciencia. Porque, por ejemplo, hay chicas que me comentan en algún video mío que ya le han dado para arriba, para abajo y que no pueden. Y no pueden y no pueden. Entonces, uno como maestra enseña lo que sabe, lo que puede y de la manera más práctica posible. Pero en uno está, si no entiende, volver a repetir, volver a insistir hasta que le salga. Porque no todas las personas tenemos la misma manera de entender o comprender lo que nos están enseñando, ¿sí? Yo les dejo, como siempre les digo ahí, la idea, pero en ustedes está incluso mejorarla, ¿sí? Ahí ya quedaron los cuernitos y ahora vamos a unir nuestra cartera. Ahora vamos a poner un borde de color blanco, pero solamente en la una carita, en la una tapa vamos a usar un crochet más delgado. En este caso yo voy a usar el número 4. Y vamos a empezar a partir de este lado.
Entonces vamos a ir acá al puntito de color naranja que dejamos libre. Así. Subo con una cadenita y el punto de al lado obviamente está con el color verde, pero no importa. También vamos a hacer otro medio punto ahí. Y vamos a seguir tejiendo medio punto en cada punto del borde. La idea de tejer esta partecita, solo esta tapa con un crochet más delgadito, es para darle un mejor terminado. Y obviamente la otra tapa, esta de acá, vamos a hacer con el mismo número de crochet con el que estábamos trabajando, que es número 6, porque va unido a la otra parte de la cartera. Entonces siempre queremos que el trabajo quede bonito, quede impecable, y es por eso que tenemos que buscar la mejor opción cuando hacemos los acabados de un trabajo. Entonces vamos en el filito enganchando nuestro medio punto. Ahí. Y como es el crochet un poco más delgado, también va a quedar la tapita de la cartera más firme, más bonito. Así. Mire cómo va quedando. Súper lindo. Entonces vamos por acá. Seguimos normalmente. Así. Con medio punto. Una vez que llegamos al borde, vamos a poner 2 medios puntos ahí mismo. Es decir, punto con aumento. Ahora, vamos a seguir la parte de la base. Y tejemos de esta forma. No van a tejerle aquí, porque esta es la base donde montamos las cadenitas, las primeras. Entonces, vamos a ir al centro, ahí. No tomamos esta cadenita, sino en el centro. Ahí tejemos esta vuelta. Y luego, al llegar a la esquina, tal como hicimos aquí, vamos a tejer 2 medios puntos. Ya nos vemos ahí. Ya llegamos a la esquina y aquí vamos a tomar el primer punto. No nos vamos a ir aquí al centro, como lo hicimos acá, sino tal como hicimos la punta primera. Es decir, voy a ir directamente aquí a la cadenita del primer punto y ahí tejo 2 medios puntos. Y luego el resto obviamente voy a ir haciendo en cada espacio. Así. Así. Medio punto en cada espacio. Aquí. Así. Ahí. Si ustedes ven que les asoma un puntito así de flaco, no pinchan ahí, sino toman todo el punto completo en el centro, ahí, para que les quede un mejor terminado, así. Ahí. Así.
y nos vemos aquí en los dos puntitos de la parte naranja. Bien, amigas, miren cómo está, qué bonito. Ya estoy aquí en donde comencé, igual de este lado, ¿sí? Aquí, porque a partir de aquí ya va unido al resto del bolso. Entonces, pongan atención. Yo aquí, obviamente por ser el color oscuro, procuro no causar molestias para que no digan que no pueden ver, yo les entiendo. Entonces, pero sí les voy a dar la explicación. Yo partí así mismo, uniendo la tira como yo les había dicho. Hice 29 vueltas para que coincidan con las 29 de la tapa de color negro. Entonces, por el lado del derecho, que sería la parte de encima, así mismo le pasé el borde comenzando desde aquí. Así, medio punto. Aquí están 2 medios puntos en este bordecito que une con la tira. El resto es medio punto. Acá, obviamente, en la punta también van 2 medios puntos. Es para darle la redondez necesaria. Al igual que acá. Y acá también están 2 medios puntos. Ahora, esto vamos a voltear. Y la parte que ya está tejida, la pasamos para adelante, porque eso es la tapa y esta es la parte trasera del bolso. Entonces, para ayudarme, como quien dice, yo he puesto en la mitad mi marquita, y como aquí yo ya tengo la costura, yo sé que ahí es la mitad de la parte de color negro. Entonces es como para ayudarme. Ahora, con el crochet que venía trabajando, el número 6, vamos a trabajar en la parte de aquí también. Entonces, pueden poner también aquí otra marquita para que se guíen y sepan que están los 29 puntos. Entonces, voy a partir de aquí para poder tejer este lado. Entonces, voy a pasar por aquí por el color verde, paso al color negro y tejo ahí los 2 medios puntos, así, 2 medios puntos, y el resto solo medio punto, así. Traten de que quede cada punto unido al de atrás, tiene que estar igual, así, ahí, en el espacio negro, en el espacio de color, medio punto, así. Acá medio punto. Mire, y van a terminar de tejer todo el borde hasta acá, poniendo, como les digo, no se olviden, 2 medios puntos en cada esquina, y al finalizar acá también. Ya nos vemos. Bien, amigas, ya está en este lado. Sí, si ustedes notan, en el último punto de color verde también le puse 2 medios puntos, al igual que en la esquina anterior, ¿sí? Ahora vamos a recortar y me voy a ayudar del crochet más delgadito para pasar por aquí hacia el primer medio punto, paso hacia atrás del hilo,
y remato. Luego este hilo ya lo pierdo, no se preocupen. Ahora vamos a pasar un borde en la tira y lo vamos a hacer del lado del derecho. Es decir, así, en este sentido. No de este lado porque ahí el punto me sale al revés y eso no queremos. Entonces volteamos así y pasamos un bordecito en la tira también para que se vea bonito. Voy a tomar este primer punto de los dos que estaban aquí, ahí, con el crochet grande, con el que hemos trabajado. Paso ahí, me voy hacia abajo al primer espacio y tejo mi medio punto. Ahí. Y luego obviamente voy a ir por todo el borde de la tira tejiendo medio punto hasta encontrarnos en el otro lado, al inicio del otro lado. Entonces así, amigas, súper facilito. Medio punto. Ya mismo terminamos y va a quedar hermoso. Sigamos entonces. Bien, amigas, al igual que de este lado, que ya lo terminé, hice el otro, empezando por el derecho, por aquí. Ahora vamos a terminar por este lado de acá. Y con la ayuda de un crochet más delgadito, me voy buscando el primer punto. Paso hacia atrás del hilo y vamos a recortar para rematar. Ahí. Y ahora simplemente perdemos esos hilos. Por aquí. Ahí, y perdemos de la misma manera el otro. Miren, amigas, estoy ultimando los detalles, cómo queda el bolsito tan lindo. Ahora casi me olvido de las orejitas. ¿Se acuerdan que les hice tejer? Entonces ya les voy a explicar. Yo he cosido a cada lado unos botoncitos de coco. Y a partir de la esquina he contado 5 vueltas. ¿Sí? En la vuelta número 5, ahí está colocado cada botón. Ahora, he tejido también su ojal y es súper facilito, ya les voy a explicar cómo lo hice. Ahora, vamos del lado de acá y hacemos el ojal. Y luego ya les indico cómo puse la orejita, no se preocupen. Vamos por acá.
Aquí ustedes van a ver que he pasado por el color rojo y el color naranja. Entre estos de aquí, ¿sí? Entre lo que termina el naranja y empieza el rojo. Y en este caso con un crochet de número 3.5 que es más delgadito, vamos a hacer aquí. Paso el hilo, dejo una cadenita y en el mismo espacio otra cadenita, así. Ahora, vamos a soltar esas dos cadenitas y tomo primero la una y luego la otra. La una y luego la otra. Ahí van dos. Tienen que ser 10 vueltitas. Así, la una y luego la otra. Es un cordón. Uno y luego la otra. Suelto con cuidado y tejo una y luego otra. Uno y dos. Entonces está 1, 2, 3, 4, 5. Con esta va 6, 7, 8, 9 y 10. Estiro, dándole la forma, y ahora paso y cierro. Así. Y ahora en el siguiente huequito, que es el naranja, paso hacia adentro. Vamos a ayudarnos de nuestra aguja lanera. Y voy a pasar así, aquí. Ahí. Vuelvo a bajar. Así. Y aquí solamente vamos a amarrar bien estos dos hilos. Y luego perdemos estos hilitos por aquí y ya queda nuestro ojal. Bien, amigas, miren cómo ya quedó. He perdido los hilos y está para el otro botón el ojal. Miren qué bonito. Ahora, este es el toque final. Y voy a tomar el hilo de color blanco, así mismo como hice en los cuernitos. Vamos, 1, 2, 3, 4 y 5. Ahí. Vamos a cortar. Con mucho cuidado, suelto. Tomo y voy a amarrar en la mitad. Ahí.
uno y otro nudito bien apretado para que no se suelte. Ahora dejamos en espera ahí. Entonces me voy a ir por acá al medio. Vamos a dar vuelta el hilo. Veamos por acá cuántas le puse, 3, ¿sí? Entonces aquí es la primera, y para que no vaya a soltarse paso solo una puntadita pequeña, ahí, ahí. Ahora vamos a pasar otra vez otra vueltita por acá, que sería la segunda, y así mismo paso una puntadita a que no se suelte, y vamos otra más por acá, ahí, para que no se suelte, y me voy aquí a la base para poner este moñito, o vendré a hacer como un arete. Listo, ahí, y vamos a pegar esto, paso por ahí, así, ahí, y me encanta cómo quedó este bolsito. Aquí solo le vamos a rematar y eso es todo. Ahí. Hay que tener un poquito de paciencia, como siempre yo les digo, porque el material, como es un poquito duro, la lana cable es dura, entonces hay que tener un poquito de tino y paciencia. Ahí está. Vamos a recortar y estos pelitos los vamos a igualar. Ahora sí, ya está terminado nuestro bolsito con el diseño de Ayauma. Miren qué hermoso quedó. Para quienes están en el Ecuador, esto es parte de revivir nuestras artesanías, nuestras tradiciones. Pero para quien está fuera del Ecuador, esto es una muestra de lo que tiene mi país. Espero les guste. Pensaba ponerle unos flequitos por acá, pero yo creo que con el borde blanco ya llama mucho la atención y queda muy bonito, ¿sí? Como decía mi abuelita y como dicen nuestros viejitos, nuestros ancestros, no le voy a poner tanta guaragua porque ahí está suficiente. Entonces ahí les dejo y espero que les guste. No se pierdan los siguientes videos de verano. ¿Les gustó? ¿Verdad que es súper facilita? ¿Ya vieron ustedes? Este es un singular personaje que proviene de Cayambe. En mi blog está toda la historia para que ustedes no solo tejan el bolsito, sino que también conozcan más de esta tradición. Si les ha gustado este video, denle dedito arriba y muchas gracias por seguirse suscribiendo a mi canal, activando la campanita para que sean notificadas de mis nuevos videos. En los comentarios déjenme qué personaje o qué tradición ustedes quisieran que yo la plasme en amigurumi o en algún trabajo como puede ser un bolsito, una blusa, en fin. Díganme ustedes
que desean tejer, que yo con gusto a todas trato de leerles. Y yo no les canso más porque este verano está bien apretado conmigo porque tengo algunas cosas que compartir. Así que nos vemos. Bye.